y pues darles el saludo a todos, bienvenidos a este webinar en conjunto con LuxCarta. Estamos aquí conectados con Román. Él nos va a contar un poco sobre lo que hace LuxCarta y le quiero dar la palabra. Voy a permitirle que él comparta la pantalla, entonces voy a dejar de compartir la mía. Adelante, Román, bienvenido. Ok, gracias. Ok. Aquí estoy compartiendo. Sí, perfecto, se ve. Ok, ¿pueden ver? Sí, se ve Ok, bien. estupendo. Nada más abrir el chat si hay alguna pregunta. Y esta, ¿me escuchan bien también? Yo te escucho perfecto. No sé si Ok. alguien quiere confirmarnos. Me pregunté ahí por el chat. Ok, Piro dice que se escucha perfecto. Ok, Entonces, estupendo. Gracias por la confirmación. Ok, entonces, ¿puedo empezar ahora, Carlos? ¿Está bien? adelante, sí, Ok, todos gracias. podemos iniciar. Estupendo. Pues buenos días a todos. Primero me voy a presentar rápidamente. Soy Romain Charlon. Trabajo entonces en la empresa LuxCarta como Product Manager. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Trabajé algunos años en Alcatel-Lucent, en el departamento de planeación de redes inalámbricas, en acceso radio. Y de hecho en América Latina es donde aprendí a hablar español. Espero que todo bien hoy con mi español. Cualquier duda, por favor, por el chat me dicen si algo no está claro. Entonces, hoy vamos a hablar de crecimiento sostenible de redes. En esta presentación nos vamos a enfocar en la planeación de la red, porque antes del despliegue, esta etapa pues es muy importante para garantizar justamente un buen crecimiento. Román, Sí, solo para contarte, Katia ya está ahí en el set de panelistas. ok. Si quieres contar con ella, ella ya está ahí disponible. Ok, listo. Gracias. Perfecto. Entonces, la planeación, bueno, se basa normalmente en tres elementos claves. Pues el software, el mismo, en la herramienta de planeación, simulación, toda la configuración de la red, incluyendo la frecuencia, la banda, la tecnología, los equipos RF, todo eso. Y un último elemento que son los mapas, que modelizan el entorno de la red en sí mismo. Entonces nosotros en LuxCarta somos proveedores de estos mapas digitales desde hace más de 25 años ahora y producimos los mapas a partir de imágenes satélites, lo que nos permite entregar rápidamente mapas precisos y actualizados de cualquier parte del mundo. Entonces, para retomar la pregunta que hacías, Carlos, hace unos minutos, no tenemos satélites nosotros mismos, pero tenemos acuerdos con los proveedores de imágenes satélites de observación, y buscamos y vamos a adquirir las imágenes, las más recientes de cualquier parte del mundo, y eso lo vamos a transformar, digamos, en mapas de formato digital que después en las herramientas software se puede entender y tomar en cuenta para planeación. Los desafíos, perdón, para los proveedores cuando se trata de planeación, despliegue de red, bueno, son varios. Primero es poder definir la ubicación y la cantidad de los transmisores, de las estaciones bases, porque una buena ubicación permite reducir la cantidad total de estas estaciones bases y entonces, por lo tanto, reducir el CAPEX y OPEX. Segundo es poder garantizar una conectividad hacia las zonas pobladas para lograr una mayor cantidad de suscripciones o usuarios. Y finalmente, garantizar el servicio ofrecido a través de esta conectividad, ya que este puede ser un factor estratégico frente a la competencia cuando hay. ¿Qué throughput estamos ofreciendo a los clientes, etcétera, etcétera?
Entonces, los mapas que, que proponemos representan justamente a todos los obstáculos que van a aparecer en la propagación de la señal entre el transmisor y el receptor. Estos obstáculos pueden ser de tres tipos: las construcciones, casas, edificios, etcétera, que aparecen en nuestros mapas 2.5D y 3D, que justo después voy a detallar un poco más. La vegetación, árboles, bosques y el relieve. Estos tres factores tienen todos una cierta elevación y entonces las vamos a modelizar entre el transmisor y el receptor para poder analizar cómo es realmente el enlace radio entre el transmisor y el receptor. Entonces, la herramienta de simulación, de propagación, tiene toda esta información. En este caso, aquí estamos viendo algunos edificios, también algunos árboles, algo de vegetación. Entonces, con toda esta información, para calcular precisamente primero si hay o no conectividad entre el transmisor y el receptor, y si hay, cuál va a ser el nivel de señal que puede recibir este receptor, y de eso vamos a saber cuál es el nivel de servicio que se puede ofrecer al usuario. En detalle, las diferentes formas de alterar, digamos, a la señal entre un transmisor y un receptor. Vamos a encontrar fenómenos de difracción en el terreno, en los techos de edificios, reflexión en las paredes de los edificios, difusión a través de los árboles y una cierta atenuación cuando se cruza un edificio o un árbol. Además de eso, hay atenuación por la propagación en el aire libre, pero eso ya se puede calcular nada más en función de la distancia. Entonces vamos a poder modelizar, cuando se hace planeación, simulación, realmente un entorno real entre, de nuevo, el transmisor y varios receptores, y saber exactamente cuántos obstáculos vamos a tener entre transmisor y receptores. Y de eso podemos calcular de manera muy precisa el nivel de señal que recibe el receptor, el equipo receptor, y entonces, como decía, saber si hay conectividad o no y cuál será el servicio. Basado en eso, también la planeación puede servir en calcular la mejor ubicación, como decía al inicio, de las estaciones bases, si es un despliegue greenfield donde partimos de nada, o también cómo optimizar estas estaciones bases, moviendo las antenas azimut, el TIL, para optimizar, mejorar la cobertura y la conectividad que nos va a dar una estación base. Todo eso claramente depende del entorno, y entonces es lo que representan los mapas. Entonces, dentro de los mapas, tipos de mapas que pueden existir, son diferentes, que se adaptan, digamos, a cada tipo de proyecto y a cada zona de despliegue. Básicamente, el mapa está más o menos detallado según la complejidad de la zona de despliegue, de estudio. Entonces, en zonas rurales, en un país entero, para zonas grandes, aquí existen mapas tipo 2D, 2D porque llevan información del terreno, el relieve y una clasificación del uso del suelo, que se suele llamar como clutter o land use, land cover. Este mapa, resolución hasta 10 metros, permite cubrir zonas muy grandes, identificar las zonas urbanas, las zonas de vegetación, de agua, etcétera, etcétera. Todo eso se clasifica. Cuando nos acercamos a zonas urbanas, zonas suburbanas, residenciales o ciudades secundarias, ahí existen mapas de tipo 2.5D, donde además de la información del relieve y de la clasificación del uso del suelo, vamos a tener una información también de altura de las construcciones y de la vegetación, que se suele llamar el clutter height. ¿Okay? Entonces, esta información adicional pues se toma en cuenta cuando se hacen estas líneas de vistas, planeación, etc.
Entonces, eso es para ciudades secundarias, residenciales, como decía, donde el entorno está un poco más complejo, digamos, que en una zona rural, porque ya tenemos una urbanización más densa, no muy alta, pero sin embargo densa, y vamos a encontrar, podemos encontrar zonas con bastante vegetación en estas zonas residenciales. Y finalmente, cuando entramos en las ciudades grandes, en los centros de ciudades principales, ahí el entorno está más complejo porque hay una urbanización en general densa, muy densa y alta. Entonces, en estos casos, claramente, hay mucho más obstáculos potenciales a la propagación de la señal y es necesario poder mapearlos como lo hacemos en los mapas. En este caso, son mapas de tipo 3D con muy alta resolución, 1, 2 o 5 metros. Voy a mostrar ahora algunos ejemplos de cada tipo de estos mapas. Entonces, primero los mapas tipo 3D para zonas urbanas. Como decía, estas zonas son muy complejas porque vamos a encontrar muchas construcciones y en general bastante altas, dependiendo de los barrios. Y cuanto a la vegetación, no muy densa, pero bastante aislada y bastante vegetación. Entonces, en este caso, los mapas 3D van a mapear todas estas construcciones, zonas comerciales, zonas de casas, viviendas, edificios. También la vegetación en los parques, los árboles en las calles, etcétera, los árboles aislados y el terreno. Eso más bien para ciudades donde hay bastante relieve. Toda esta información está incluida dentro de los mapas 3D. Y con esta información vamos a poder lograr hacer algunos análisis muy precisos de la propagación de la señal para, como decía al inicio, calcular si tenemos conectividad o no y qué nivel de servicio. Entonces aquí pueden ver un ejemplo en una ciudad, un entorno bastante complejo, como pueden ver, hay edificios bastante altos, donde lo que queremos analizar y calcular es si vamos a tener una conectividad entre estos dos puntos. ¿Ok? Aquí claramente los edificios van a ser los obstáculos mayores a la propagación porque tenemos un transmisor y un receptor en alturas bastante altas. Y como pueden ver a la derecha, en la pequeña imagen de la derecha, pues vamos a tener este edificio al centro, es el que vemos aquí en el cuadro rojo. Este edificio está justamente bloqueando no toda la conexión, sino una parte de la zona de Fresnel que existe entre el transmisor y el receptor. Entonces, basado en eso, justamente porque podemos anticipar los potenciales problemas, digamos, de conectividad, vamos a poder mover, si podemos, un poco las antenas, los equipos receptores y transmisores, para garantizar una línea de vista perfecta, entonces en la zona de Fresnel, donde no tenemos ningún obstáculo. ¿Okay? Entonces, el tema de estos mapas es justamente poder hacer todo eso en un computador para reducir al máximo la parte que hay que hacer en terreno, que toma mucho tiempo, en general necesita bastantes recursos y que cuesta bastante. ¿Okay? Entonces, gracias a todo eso lo podemos llevar al computador y hacer una planeación precisa y a cualquier escala. Aquí otros ejemplos, otras visualizaciones de lo que sería planeación utilizando mapas 3D. Arriba tenemos una línea de perfil donde vamos a ver a la izquierda el transmisor a una altura de 30 metros, aquí si no me equivoco, y un receptor aquí a algunos metros de altura. La misma información la tenemos aquí en esta vista de perfil, donde tenemos los edificios en naranjo y la vegetación en verde. Entonces vamos a ver exactamente entre un punto A y un punto B cuántos obstáculos hay, de qué tipo son y cómo afecta a la propagación de la señal y a la conectividad. En general, un edificio, por su material, pues casi bloquea la señal. Si es un techo, hablaba de difracción, entonces
puede haber alguna conectividad y la vegetación está atenuando dependiendo de claramente la densidad y también de su tamaño. Entonces, todos estos factores directamente están tomando en cuenta dentro de la herramienta de simulación. Podemos saber exactamente cuántos metros de vegetación estamos cruzando, cuántos metros de construcciones, perdón, y saber exactamente si vamos a tener o no conectividad. Abajo es una predicción de cobertura con conectividad, donde vamos a tener, según el color, una información de conectividad o no y tipo de conectividad. Entonces, en verde es donde vamos a tener muy buena señal, vamos a tener un servicio tipo premium, porque tenemos, con buen nivel de señal, podemos lograr throughput muy altos. Donde está en rojo, pues aquí sería un servicio limitado, perdón. Entonces, vamos así a tener conectividad, pero el servicio estará limitado. Y donde es blanco es donde no logramos ninguna conectividad desde el transmisor, que era aquí mi círculo azul en el centro de esta imagen. Entonces, eso es para el caso urbano. Ahora, para el caso residencial, pues nos alejamos de los centros urbanos, vamos a tener áreas un poco menos complejas. En general, la urbanización sigue bastante densa, sin embargo, las construcciones son menos altas. Entonces, en este sentido, digamos, tenemos menos obstáculos de construcciones tal vez, pero igual al mismo tiempo y al revés, suele haber más vegetación, más árboles, que ellos también actúan como obstáculos. Les muestro un mapa, entonces, tipo 2.5D sobre una zona residencial, bueno, mayoría residencial, hay algunos edificios también comerciales, industriales en esta zona. Entonces, eso es la foto de satélite. La primera información que viene dentro de estos mapas es el terreno, el relieve, que informa sobre colinas, montañas, bueno, cualquier variación de relieve. Una clasificación del suelo, este clutter, los diferentes colores nos dan diferentes tipos de clase urbana. Y tenemos alguna información aquí en 2 dimensiones, pero estamos viendo según el color también diferentes alturas. ¿Okay? Entonces tenemos información también aquí de altura de construcciones y de vegetación que se va a tomar en cuenta de la misma forma que vimos antes para modelizar los enlaces entre un punto A, el transmisor, y un punto B o varios receptores y poder hacer los mismos tipos de cálculos para saber si hay conectividad o no. Aquí un ejemplo, un proyecto recién en zonas residenciales, fue un proyecto en los Estados Unidos donde hemos producido bastante mapas de zonas residenciales así para despliegues en 5G de Fixed Wireless Access, entonces para reemplazar, digamos, el despliegue de fibra óptica por el último tramo inalámbrico. Entonces, en este caso, tenemos transmisores en alturas un poco más bajas, en postes, por ejemplo, y queremos conectar a las casas. Entonces, hay que primero saber si hay algún enlace radio posible entre el transmisor y las casas. A veces no hay. Y si hay, cuál es la mejor ubicación de estos transmisores y receptores también. Eso para lograr, como decía, throughput muy alto y reemplazar la fibra óptica. Entonces, eso también es un mapa bastante detallado para tener toda esta información, dónde están los árboles, dónde están las Román, viviendas. ¿Sí? Román, Gerardo levantó la mano. Les quería contar a todos que pueden dejar las preguntas ahí en el chat, si tienen alguna. Si quieres, Gerardo, puedes dejar la pregunta ahí en el chat. Y con eso pues vamos contestándola en el momento que podamos. Disculpa, Román, es que vi No, no, que está se bien. está... Ok, adelante. Ok. Sí, porque yo como estoy con la presentación, a veces no veo cuando llegan las preguntas. Gracias por No hay avisarme. problema, no hay problema. Ok, entonces decía, este es Román, te sigo interrumpiendo porque ya puso Gerardo la pregunta. Dice, sí, ¿cómo llega la señal al poste o a través de la sí, fibra óptica? sí, entonces, bueno, este proyecto en particular
era con Verizon en los Estados Unidos, entonces llamaron 5G Home. La idea es que exactamente llegan con la fibra óptica hacia un poste, un punto central, y después de este punto central hacia las viviendas, hacia las casas, lo hacen de manera inalámbrica, porque el despegue es mucho menos costoso, es mucho más rápido y como son enlaces bastante cortos, digamos que el throughput, el servicio que pueden ofrecer es bastante alto y la idea es de ser equivalente a la fibra óptica. Entonces, llega la fibra óptica en diferentes postes, eso sí lo pueden hacer, pero saltan, digamos, el last mile, como dicen. ¿Ok? Perfecto. Y aquí otra simulación, igual zona residencial donde tenemos casas, tenemos un transmisor, bueno, aquí no aparece, está más o menos en la parte izquierda. Y lo que vemos aquí es una simulación que nos permite saber de la misma forma la conectividad y el nivel de servicio que se puede lograr. Aquí estamos calculando en los techos cuál sería la señal que está logrando. En general, estos equipos están instalados afuera, en las paredes o en los techos. Entonces, aquí todo lo que es verde sería un servicio premium. En naranjo, rojo, el servicio limitado. Y donde no hay color, aquí lo que mostré dentro de los cuadros blancos básicamente son fuera de conectividad. ¿Okay? Eso es muy importante, permite saber dónde podemos ir a proponer el servicio porque ya sabemos dónde vamos a poder ofrecerlo y en caso de, digamos, faltar o de no poder conectar a una zona en específica que podría ser estratégica porque es una empresa, porque es un lugar donde hay muchas personas que viven, pues es anticiparlo de la misma forma para poder instalar tal vez un nuevo transmisor y ofrecer conectividad antes que la competencia lo haga y que se lleve todos los usuarios. ¿Okay? Entonces, todo eso más podemos anticipar y planear antes del despliegue mejor. Ok, y para terminar, las zonas rurales, de la misma forma vamos a tener también mapas que se adaptan a ese tipo de lugar, donde tenemos menos densidad de urbanización. Claramente estamos hablando de pueblos o de casas aisladas. Y aquí, bueno, puede haber bastante vegetación, pero la urbanización realmente es menos densa. Entonces, en este caso, los mapas 2D se representan básicamente en dos capas principales, que es el relieve, perdón, y la clasificación del suelo, ¿ok? Donde vamos a identificar las zonas de vegetación alta, baja y la urbanización, un village, una zona residencial, etcétera, etcétera. Tenemos una pregunta de Sí. Joseph Navas. Dice, ¿qué programa o simulador es recomendado para hacer este tipo de simulaciones? Pues la verdad es que nosotros somos, digamos, bastante agnósticos en eso. Trabajamos con dos tipos bueno, cualquier herramienta de planeación, soportamos cualquier formato. Entonces, digamos que nos quedamos, como decía, neutros en eso, no tenemos realmente preferencia. Hay barrios en el mercado, si está interesado, yo puedo mandar una lista, tal vez por correo. Eso, ¿ok? Sí, en ese caso, igual como ustedes al escribirse nos dejaron los correos, entonces les hacemos llegar a todos. Sí, De pronto ok. podríamos en la misma, cuando compartamos el video de la grabación, podríamos hacerle una listica de los simuladores recomendados, como para Ok, que ellos hagan la investigación. Buena idea, muchas gracias por la pregunta. ok, gracias, sí. Entonces aquí es un ejemplo de un mapa de terreno, el relieve.
en una zona como pueden ver donde hay volcanes para que puedan ver todos los detallitos, digamos, que tienen estos mapas de relieve, que en general en zonas rurales tenemos enlaces más largos y el terreno puede ser uno de los factores más impactantes o generando más obstáculos a la propagación. ¿Ok? Entonces, el terreno es muy importante y también puede tener una resolución bastante alta de 10 metros de resolución. Para terminar, un pequeño ejemplo justamente en una zona rural, un pequeño pueblo. Aquí estamos enfocando en conectar a diferentes casas en este pueblo. Aquí nos enfocamos, bueno, en estos diferentes enlaces, ¿ok? Y de la misma forma vamos a modelizar el terreno, es lo que ven en gris, y la clasificación nos permite también definir algunas alturas promedias por tipo de clase de clúster y hacer estos mismos análisis de enlaces entre el transmisor y el receptor que nos permite saber si tenemos una línea de vista o no, etcétera, etcétera, y cuánto vegetación o urbanización podemos atravesar. ¿Ok? Entonces aquí es el enlace arriba que están viendo, entonces estamos pasando arriba de algunas casas de nuevo porque son bastante bajas y aquí vemos alguna vegetación. Y aquí los otros enlaces, digamos, donde podemos ver donde sí vamos a lograr conectividad. Entonces, el caso arriba a la izquierda tenemos pura línea de vista sin obstáculos. El de arriba a la derecha y abajo a la izquierda vamos a tener algo de vegetación atravesada por la señal. Entonces, seguramente vamos a tener algo de conectividad, pero puede ser limitada. Y en este caso, abajo a la derecha, pues tenemos muchos obstáculos y dentro de estos algo de terreno donde la propagación va a ser muy alterada y seguramente no habrá conectividad para la vivienda, casa que está atrás. Veo que hay una pregunta. Sí, Katia ya está encargándose de eso. Gracias, Katia. Y Ok. hay otra pregunta también en preguntas y respuestas, pero yo sé que Katia puede contestarla. Entonces, dale, tranquilo. Ok. Hola, buenas. Sí, no he hablado hasta el momento, pero me llamo Katia Meguerdicha, soy responsable de venta y bueno, casualmente vivo en Colombia y atiendo el mercado de América Latina. Les dejo mi mail por chat y con gusto les atenderé para cualquier pregunta. Gracias. Ok, gracias, Katia. Entonces, que sí estoy terminando, eso, la misma zona rural donde estoy mostrando una predicción de cobertura. Aquí nos da en toda la zona, basado en el transmisor, que está aquí el círculo negro, justamente cuál va a ser de nuevo el servicio, los mismos colores, donde tenemos verde es buen servicio premium y naranjo rojo limitado y donde no hay es que no llega la señal. Claramente siempre dependiendo del threshold que hemos definido, pero ese tipo de simulación que se puede hacer gracias a estos mapas en zonas rural. Un ejemplo es conectividad a un pueblo a través de cualquier tecnología, el Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, tal vez 5G, etc. Todo eso, digamos, el último tramo se debe planear para saber dónde ubicar la estación base para optimizar la cobertura. Román, aquí hay una pregunta. ¿Los programas son libres o pagables? Los programas de simulación. Seguramente, creo que Sí. sí. En general, sí, como decías, pagables, bueno, tiene un costo, sí, tiene un costo. Sí. La mayoría que conozco tienen costo porque tienen diferentes features dependiendo de la tecnología, de lo que se quiere hacer. Son programas muy, digamos, muy avanzados, muy precisos y bueno, se paga por tipo de tecnología, por features que se quiere integrar. Ok, perfecto. Ok. Bueno, termino entonces bueno, algunas palabras sobre la empresa de Luzcarta. Entonces proponemos mapas, lo que presenté hoy, que son precisos. Eso es importante para tener al final una planeación precisa. Están actualizados porque hay muchos cambios siempre, entonces los mapas deben mostrar los últimos cambios.
Se adaptan a cualquier tipo de proyecto, rural, residencial, como mostré, urbanos, y gracias a acceso a los últimos imágenes satélites. También es posible proponer el servicio en sí mismo de simulaciones, predicciones, red de acceso, enlaces point-to-point, point-to-multipoint. Eso es un servicio que podemos dar a nuestros clientes. Y finalmente, bueno, con nuestra experiencia y capacidad de producción, pues podemos realmente entregar mapas o proyectos enteros muy rápidamente, como decía, con cualquier tipo de formato, cualquier herramienta de planeación, simulación, etcétera, etcétera. Perfecto, Román, Ok. muchísimas gracias. No sé si ya terminaste o... Sí, ya terminó. Ok. Veo que, bueno, Katia ya contestó. No sé si hay más preguntas, si no, bueno, ya te dejo la palabra. No hay ningún problema. Lo que tú quieras agregar. Adelante. Para mí está bien. Ok, perfecto. Entonces, si me das el control. Ok, ya. Ok. Listo. Muchísimas gracias a Román por la exposición, muy interesante. La idea es buscar toda todos los complementos que normalmente giran en torno a todos estos ambientes inalámbricos, porque inalámbrico implica muchas más cosas que solamente soluciones de radio. Alguien pregunta, Augusto, pregunta que si vamos a compartir la presentación. Sí, les vamos a compartir el video. Creo que alguien más quiere preguntar. Para los que de pronto no saben, en el chat pueden dejar sus preguntas y ahí podemos irlas revisando una a una. Entonces, vamos a estar tratando de revisar. Igual, si ven alguna pregunta a Román y a Katia, pues me pueden interrumpir cuando aparezca esta. Ya vimos un punto de vista que es desde el punto de vista de la cartografía. La cartografía digital es muy interesante. Ese tema hemos conversado muchas veces con Katia, bueno, recientemente con Román, y para mí es un tema muy interesante porque complementa muy bien todo lo que es la parte de simulación de enlaces. Pero pues nosotros vamos a alejarnos un poco del tema de la cartografía y vamos a enfocarlo desde el punto de vista de soluciones de radio, que es lo que hace Infinet. Para los que no conocen Infinet, Infinet es un fabricante de soluciones de radio. Hacemos soluciones punto a punto y punto multipunto en diferentes bandos de frecuencia. Realmente la que más están utilizando actualmente es la banda de 5 GHz, pero tenemos en otros bandos como, por ejemplo, 4 GHz, 6 GHz, y recientemente empezamos a tener soluciones en 70 GHz. En ese tipo de interacción que hemos tenido con el mercado, yo he encontrado 3 puntos que les traigo hoy en el webinar para explorar. Uno es un tema de colonización y consolidación, que es algo de experiencia que he visto en algunos operadores que poco a poco han logrado extender su red. Vamos a hablar de unos modelos híbridos, que vamos a mezclar ciertas tecnologías con la tecnología de Infinet Wireless. Y por último, pues vamos a hablar de Infinet Wireless y las soluciones que tenemos disponibles para el mercado desde el punto de vista de los diferenciales, como para que ustedes entiendan por qué Infinet Wireless y no otra marca. Entonces, ahí vamos a tratar de explorar un poco eso. Como les digo, si tienen preguntas, adelante. Si hablamos nosotros de colonización y consolidación, básicamente es cómo puedo llegar yo como operador, cómo puedo iniciar una red inalámbrica como operador en un sitio. Y hay un primer concepto que es pasar de punto a punto multipunto. Entonces, cuando yo llego a un sitio, por lo general, tengo unos primeros clientes, entonces yo puedo instalar una solución de radio de Infinet con enlaces punto a punto. Esos enlaces pueden ir conectando a esos primeros clientes y a medida que voy creciendo me voy dando cuenta de que la cantidad de enlaces punto a punto, pues digamos que me va a ocupar demasiado recurso en torre, también demasiado recurso en energía, y yo tengo la opción con Infinet de migrar los equipos que están en la torre, que son punto a punto, de una familia específica de nosotros que se llama R5000, los puedo migrar a ser remotos en una solución punto multipunto. Es decir que cuando yo quiero hacer la migración, simplemente reemplazo
todos los equipos que están en la torre, que están haciendo esos enlaces punto a punto, y los convierto en o los llevo hacia una solución sectorial, y esos equipos que estaban en la torre los puedo colocar como abonados de esa solución sectorial. Y de esa forma yo puedo iniciar con una colonización, llegar al mercado con una solución punto a punto y luego reutilizar los mismos equipos para migrar a una solución punto multipunto. Ese es un primer punto interesante para la parte de colonización y luego de llegar a una consolidación. Otro punto interesante que también hemos visto es todo el tema de pasar de un monoservicio a multiservicios. Y en eso también Infinet les puede ayudar muchísimo. Infinet tiene muchas herramientas en sus familias de acceso, que es la familia R5000, para poder hacer la parte de diferenciación de servicios, es decir, de poder reservar anchos de banda, priorizar, darle un modelamiento a ese tráfico para ofrecer no un servicio, sino múltiples servicios. ¿Qué servicios nosotros hemos visto que pueden llevar a esa consolidación de la red, que arrancó por lo general con un solo servicio? Es decir, la gente llega, inicia con la operación de la empresa, ofrecen de entrada a Internet, como su primer servicio, y muchos de ellos se quedan solamente en eso, pero hay otros que han explorado otro tipo de adición de servicios que le generan más dinero, más flujo de caja, les genera un mayor valor por cliente, y eso es lo que nosotros podemos permitir que suceda en Infinet Wireless. Un segundo servicio pueden ser todo el tema OTT. OTT es algo que está entrando fuerte. Mucha gente piensa que OTT es Netflix, pero es mucho más que Netflix. Es algo más que tener simplemente canales de televisión. Vamos a tener un webinar en un par de meses con un experto al respecto. Y este puede ser otro servicio donde yo lo puedo modelar dentro de mi red inalámbrica para que tenga una prioridad y pueda ser entregado y pueda permitirme consolidarme como proveedor de servicio, porque soy el único que tiene ese tipo de soluciones de contenido, por ejemplo, en el caso de OTT. Otro tipo de servicio es ofrecer videovigilancia. Yo puedo ofrecer videovigilancia dentro de los mismos clientes o ofrecer videovigilancia, por ejemplo, con despliegues de infraestructura de postes o de puntos de presencia para videovigilancia urbana. Entonces, poder compartir esa red inalámbrica que yo implemento para ofrecer ese primer servicio, ese monoservicio de Internet, y a la vez utilizarla para ofrecer otros servicios, como por ejemplo algo de misión crítica, como lo es una cámara de seguridad urbana, poder tener esa mezcla en la misma estación base y con los mismos equipos, es algo que ofrece el tema de colonización a consolidación. Es decir, que yo puedo empezar a diversificarme y atender diferentes tipos de nichos de mercados que están buscando conectividad. Y otro tema interesante es todo el tema de servicios de cloud, de nube. Entonces, muchos de los usuarios actualmente están yéndose a trabajar en la casa y el tema de la nube se vuelve cada vez más prioritario. Entonces, yo puedo innovar también en tener nube, un pedazo de la nube dentro de mi red. Es decir, no que vaya a Internet el usuario, sino que llegue hasta mi nodo y ahí están los servicios de la nube. Y yo también los puedo diferenciar de los servicios de Internet, de los servicios de OTT, de los servicios de videovigilancia, y puedo tener otros servicios como por ejemplo los servicios de cloud, de nube. Entonces, esta transición de monoservicio a multiservicio es otro de los parámetros que lleva de una colonización a una consolidación de una red inalámbrica. O sea, de poder tener diferentes tipos de clientes y diferentes tipos de retorno de inversión que simplemente el ofrecer Internet. Otro parámetro interesante es el de tiempo al mercado y crecimiento. A veces los proveedores, sobre todo los que son muy inalámbricos, digamos que no sufren con ese problema del tiempo de mercado, porque pues instalar una solución inalámbrica es mucho más corta en el tiempo. Pero hay otros que tienen algo de híbrido, tienen redes en fibra y tienen otro pedazo en inalámbrico, y ellos les cuesta mucho, sobre todo en fibra, poder conectar un cliente
cuando no tienen cerca la infraestructura de fibra. Entonces, para eso, nosotros podemos ser una alternativa. Tenemos la estabilidad y la confiabilidad de una fibra óptica, aunque somos inalámbricos, y eso permite que, por ejemplo, se hagan escenarios como el siguiente. Yo tengo un cliente, lo conecto en punto a punto, y posteriormente empiezo a construir la fibra para llegar a ese cliente. Una vez que llego al cliente, lo migro a la fibra óptica y tomo ese radio y lo puedo llevar, por ejemplo, a otro cliente que va a conectarse también en fibra. Le doy estabilidad, lo tengo conectado y empiezo a construir la otra fibra óptica que va a llegar hacia ese nuevo cliente. Y si yo quiero, lo puedo dejar como un backup de una conexión de fibra, o si no, pues simplemente lo remuevo y lo llevo hacia otro cliente. Y adicionalmente a eso, yo puedo tener una solución punto multipunto donde voy a estar atendiendo otro tipo de clientes que de pronto están demasiado lejos de mi infraestructura de fibra, y de esa forma yo puedo ir consolidando, es decir, yo puedo empezar a crecer, atender muy rápido la conectividad de mis clientes, y luego puedo ir consolidando ciertos clientes a través de fibra óptica y hacer ese mix de inalámbrico y fibra óptica que les permita entrar al mercado muy rápido y consolidar el mercado donde están entrando. Entonces, ese es el otro punto interesante que se puede tener de colonización y consolidación. El segundo punto, el de modelos híbridos, básicamente es tratar de mezclar tecnologías con, por ejemplo, Infinet. Infinet como tal, su tecnología inalámbrica es propietaria. Nosotros no seguimos estándares. Hay muchas tecnologías en el mercado que son basadas en Wi-Fi y pues digamos que tienen ciertas deficiencias al momento de manejos ante la interferencia, porque pues obviamente Wi-Fi es una solución diseñada para pocos metros, ¿no? Entonces cuando uno lleva una tecnología Wi-Fi a kilómetros, obviamente hay una gran diferencia y empiezan a sentirse golpes muy fuertes a medida que van creciendo las instalaciones de radios, o a medida que va pasando el tiempo porque más gente coloca más radios. Entonces el espectro cada vez está más saturado, tenemos un uso intensivo mucho más fuerte del espectro cada día, y eso hace de que las soluciones se vuelvan inestables. Pero ya hay una inversión, ya existe algo que está instalado, ya existe como tal una infraestructura, y hay demasiados problemas que de pronto la única solución que se ve en el horizonte es usemos fibra. Y se vuelve un dolor de cabeza porque pues obviamente es una infraestructura demasiado costosa, demora muchísimo tiempo, hay que hacer demasiadas cosas para poder llegar a una migración a la fibra óptica. Nosotros estamos proponiendo otro modelo que lo llamamos Infinet troncal y acceso Wi-Fi. Cuando nos referimos a acceso Wi-Fi, nos referimos a todas esas marcas que se basan en un Wi-Fi, en un chipset de Wi-Fi, y que ya están en el mercado trabajando. ¿Cómo funciona? Básicamente podemos colocar un punto de presencia, puede ser uno de los clientes o puede ser en un sitio específico que se construya. En ese punto de presencia se hace una troncal con radios Infinet, donde se lleva un ancho de banda, y luego se migra esa base que ya estaba más lejos de los clientes, que estaba en una torre, tal vez, donde está muy expuesta a la interferencia, donde incluso convive con más equipos de la misma tecnología, y lo que hacemos es que la acercamos a los usuarios para estar un poco más cerca de los usuarios, como es Wi-Fi. Acuérdense que Wi-Fi es algo que concibieron para pocos metros. Al estar mucho más cerca de los usuarios, 500 metros, 800 metros, pues va a funcionar mucho mejor. Va a estar más alejada de la interferencia y por lo tanto pues mis clientes van a estar más tranquilos y no van a tener tantos problemas. ¿Cuál fue el único cambio que introduje? Básicamente que agregué una troncal de Infinet, no estoy migrándome a fibra óptica, no estoy rompiendo toda una ciudad para poder llegar a los usuarios, simplemente creé un enlace con Infinet, que es un enlace más confiable, que tiene mucha más robustez y estabilidad ante la interferencia, y lo utilizo como troncal.
Y luego, si el modelo sigue evolucionando, podemos llegar a una topología como la de, que vimos arriba, de punto a punto, migrarlo a punto multipunto, y en ese momento podemos colocar una estación base, podemos colocar unos remotos en multipunto y podemos colocarlos como el backbone de esa solución Wi-Fi que yo ya tengo implementada. Estaba viendo por acá que hay una pregunta, Joseph, eso sería como una retransmisión de la señal. Es a nivel de Internet, realmente la conexión entre el radio que colocamos acá, voy a rayar aquí, el radio que colocamos acá en el poste y el radio que ya existía, que simplemente lo migramos a este punto de presencia nuevo, se hace por un cable de Internet. Básicamente lo conectamos por puerto de Internet y simplemente lo que hacemos es que él se convierte en la troncal que va a llevar la señal a esa torre que ya teníamos. ¿Por qué esto puede ayudar a estabilizar redes? Porque básicamente estamos acercando esas soluciones basadas en Wi-Fi a los remotos y ahí ellos empiezan a operar mucho mejor y les va a permitir una mayor estabilidad. Y estos enlaces troncales los podemos construir con Infinet y eso les puede ayudar a que todas esas herramientas que ya tenemos probadas, desarrolladas, que sabemos que operan bien, les va a permitir a ustedes poder repotenciar esa red a partir de enlaces troncales y no hay que migrar hacia fibra. O sea, puedo mantener mi esquema de inalámbrico sin necesidad de hacer una inversión gigantesca. Entonces, es una primera sugerencia, como les digo, hay muchas alternativas cuando uno está hablando de soluciones inalámbricas. Otra de las alternativas que nosotros planteamos es todo el tema de mezclarnos con GPON. GPON es una solución interesante en fibra, es una solución que a unos 500 metros, tal vez 1 kilómetro, no es tan excesivamente costosa. No hay que, si lo hablamos de 500 metros, tal vez no hay que pedirle permiso al gobierno para poder tender la fibra, porque de pronto es algo privado, es un barrio, es algo, o es un condominio. Entonces, digamos que es mucho más viable llegar a una solución de GPON. Y a partir de ahí, a partir de esa solución de GPON, yo puedo crear una troncal que puede ir hacia mi sitio central para llevar esa información. Ese es un modelo donde nosotros podemos garantizar la latencia, podemos garantizar anchos de banda interesantes para poder llevar todo ese tráfico y, por último, esos últimos metros, entregarlos en GPON. Pero también podemos hacerlo a larga distancia. ¿En qué casos ocurre que se hace a larga distancia? Por ejemplo, cuando yo tengo una cabecera, yo hice una inversión en IPTV, o un amigo, un operador amigo hizo una inversión en IPTV, tiene toda la parte de voz sobre IP ya implementada, tiene internet, tiene todo un nodo, o incluso hasta tiene la parte de cloud ya implementada, y yo quiero hacerlo, pero en el municipio de al lado, que está a 25 a 30 kilómetros de donde yo estoy, de donde está el nodo, digámoslo así. Y para eso puedo crear una troncal inalámbrica. Yo puedo crear una troncal que vaya desde donde están todo el contenido, todos los recursos, hasta donde voy a hacer la distribución. Se hace de manera inalámbrica, 40, 50, 70 kilómetros. Y en ese momento yo puedo llevar una gran capacidad de ancho de banda hacia ese sitio. Y a partir de ahí yo puedo utilizar una distribución, por ejemplo, de 1 kilómetro, 500 metros en fibra óptica. Los equipos que están presentando, ¿qué tan inmunes son al ruido? Precisamente, interferencia. Esa es una de las ventajas que tenemos dentro de Infinet, y es que tenemos muchísimas herramientas para poder sobrevivir al ruido. Ya les voy a contar técnicamente de qué estoy hablando, pero tenemos bastante experiencia y somos bastante estables y confiables, tanto en latencia, porque la latencia es muy importante para poder mantener servicios como, por ejemplo, la parte de nube, cloud, están demandando demasiada latencia baja y estable, como el ancho de banda, que también es otro factor importante. Entonces, por ejemplo, en este esquema, por lo general lo que hemos visto es que estos 1000 megas, que es una de las soluciones que nosotros tenemos, que es el XG1000, se pueden dividir en, por ejemplo, 800 megas en esta dirección
y dejar 200 megas en la otra dirección. Estos 800 megas van a tener un componente de televisión que es bastante ancho de banda, que va a requerir transportar todos los canales de IPTV, otro componente de voz sobre IP y obviamente la descarga de todo el tema de Internet. Y de vuelta, pues voy a tener las señales de control de los set-top box, voy a tener la parte de voz sobre IP y también lo que retorna de la parte de Internet. Entonces, yo puedo estirar ese nodo más allá de varios kilómetros sin necesidad de hacer una inversión en una troncal de fibra óptica. Lo puedo hacer a nivel inalámbrico con la tecnología que tenemos como el XG1000 y luego puedo continuar con una solución, por ejemplo, híbrida de tipo GPON. Ese es el otro esquema que tenemos. Ahora, digamos que si ustedes ven los conceptos anteriores de colonización, consolidación, de los modelos híbridos, en que yo puedo estar mezclando las diferentes soluciones de Infinet, vamos a hablar de qué tipo de soluciones tenemos en Infinet. Entonces, antes de empezar sobre las soluciones de Infinet, les quiero contar o dejar una reflexión sobre lo que significa el valor de una marca. La mayor parte de los proveedores o incluso de los integradores de sistemas, es decir, de los que proveen soluciones, quieren consolidar su marca, quieren mostrarse su nombre de empresa, quieren mostrarlo como una marca, y esa marca siempre está ligada a dos factores. Uno es el valor del cliente, es decir, qué tanta facturación me genera el cliente. Entre más clientes tenga yo que me estén generando facturaciones altas, pues mi marca vale más. Y el segundo componente es el tiempo de vida de ese cliente que va a durar como cliente en mi empresa. Por lo general uno quisiera que fuera toda la vida, pero pues digamos que hay clientes que están un tiempo y luego se van. La idea es que ese tiempo sea lo más largo posible y que pues esté en la mayor cantidad de años posible. Entonces, esos dos parámetros, qué tanto facturo a cada cliente y cuánto dura el cliente en mi empresa, esos dos parámetros crean el valor de una marca. Y ahí hay un factor muy importante que no se nota tanto, pero que es supremamente clave, y es que el customer equity, el valor de ese cliente, va ligado a la innovación. Si ustedes no innovan y no crean nuevos tipos de facturación, nuevos tipos de servicios que yo les voy a cobrar a mi cliente, pues básicamente el customer equity nunca va a crecer y por lo tanto su marca no va a crecer. Entonces la innovación es un factor importante y por eso es importante buscar esos nuevos servicios y que mi red inalámbrica sea capaz de soportar esos nuevos servicios, ¿no? Y el segundo factor que es muy importante es la parte operativa. Hay marcas que por lo general se están, como dicen en el lenguaje común, se están cayendo todo el tiempo, es decir, el servicio falla y se demora 1 o 2 horas en encontrar la solución, pero vuelve y opera y a los 3 días vuelve y falla y eso se vuelve constante. Hay clientes que pueden vivir con eso, pero hay otros que no. Y esos otros que no, pues se van a ir y por lo tanto el tiempo de vida del cliente va a depender muchísimo de que mi nivel operativo sea muy bajo, es decir, que yo no tenga que ir a hacerle nada al cliente y que el cliente siempre esté funcionando bien. Y ahí también Infinet les puede ayudar. Nosotros tenemos una estabilidad, una confiabilidad muy alta y eso permite que el valor del OPEX sea muy bajo, pero el valor del OPEX bajo no solamente les va a ahorrar esos gastos operativos de estar yendo a reparar los problemas, sino también les va a ayudar a que el valor de vida del cliente en su empresa crezca, sea mayor y por lo tanto el valor de su marca también crezca. Entonces, esto es un dato muy interesante y es un pequeño paréntesis dentro de todo este concepto de Infinet. Ahora sí entremos en detalle rápidamente, ya para finalizar el webinar. Y alguien me pregunta que si yo puedo compartir los contactos míos por el chat. Claro que sí, ya en un momento se los contacto. El representante de ventas para Colombia soy yo, me presento, Carlos Duque. Entonces también los puedo acompañar con ese tipo de
preguntas. Como les decía, pues Infinet se dedica a construir radios punto a punto y punto multipunto. Ese es nuestro foco de negocios. Toda nuestra tecnología a nivel inalámbrico es propietaria. No seguimos estándares de tipo, por ejemplo, Wi-Fi, y por lo tanto debemos construir una cantidad de herramientas para poder consolidar una solución que sea muy confiable y estable. Dentro de las familias de productos tenemos la familia R5000. No, la idea de hoy no es que se aprendan de memoria todo, pero es bueno que sepan, como les mostré en los slides anteriores, que estos equipos sirven para hacer punto a punto y también son los mismos que utilizamos para construir las redes punto multipunto. Juan B. la pregunta que si Infinet es full duplex. No, todos los anchos de banda son agregados. Estamos hablando de agregados. ¿Agregados qué es? Es que sumo la transmisión con la recepción. Es decir, el ancho de banda de transmisión más el ancho de banda de recepción me da el ancho de banda total. ¿Por qué? Como les mostré en el ejemplo anterior cuando rayé sobre los anchos de banda, hay aplicaciones que consumen en una sola dirección, como por ejemplo IPTV o por ejemplo videovigilancia. Entonces, por esa razón nosotros podemos direccionar el ancho de banda en la dirección donde va el tráfico la mayor parte del tiempo. Entonces, por eso hablamos de anchos de banda agregados. En la familia R5000 tenemos soluciones de antena externa, antena integrada, y tenemos bases para hacer la parte de punto multipunto. Tenemos una base como la QMXB, que puede implicar 240 megas, y puede alcanzar 25 kilómetros. Sobrevive muy bien a los pisos de ruido fuertes, lo hemos probado en pisos de ruido difíciles, y es un equipo que les puede dar bastante estabilidad y confiabilidad en espectros complicados. Entonces, esa es la familia R5000. Si ustedes ven los anchos de banda, más o menos están por debajo de los 150 megabits por segundo, y para las sectoriales está alrededor de los 200 y algo de megabits por segundo agregados. ¿Qué ventajas tiene trabajar con Infinet? Una de ellas es el tema de ciberseguridad. A veces esto pasa desapercibido, es algo que pues nadie se detiene a pensar. Todo el mundo está pensando en megabits y está pensando en la parte de latencia, pero también hay un componente que es la parte de seguridad. Nosotros podemos ayudar a prevenir en ciertos proyectos, por ejemplo, de misión crítica, como lo son cámaras de seguridad, o en ciertos proyectos donde yo voy a darle acceso a un banco, por ejemplo, para la parte de conectividad. Podemos dar un valor agregado dentro de los mismos radios, que es unas herramientas adicionales de ciberseguridad para controlar ciertos tipos de ataques. Uno de ellos es el ataque de suplantación, que es básicamente que alguien finge ser el remoto o lo que está detrás del remoto, o además de eso, finge también o trata de colocarse en paralelo al remoto en el punto final. Ahí nosotros podemos colocar un firewall, una especie de DPI, donde podemos restringir todo ese tipo de accesos a los equipos que realmente queremos que se transmitan. O, por ejemplo, si ustedes tienen un tipo de servicio donde quieren colocar una AP Wi-Fi para dar servicio a través de Wi-Fi, alguien puede conectarse en paralelo y tratar de utilizar el mismo Internet. Para evitar eso, pues se puede inscribir la MAC address del AP Wi-Fi y solamente ese AP es el único que puede salir por el enlace. Ese tipo de niveles de producto podemos mantener. El otro tipo de ataques es el hombre de la mitad. Nosotros podemos crear túneles IP desde el radio hasta cualquier parte de la red para poder garantizar de que hay una conexión no solamente en el punto a punto que llega en el siguiente salto inalámbrico, sino más allá del salto inalámbrico. El radio puede entender hasta dónde tiene que llegar y de esa forma garantizar que la información va a llegar a su destino y nadie en la mitad la va a atrapar y se va a colocar como si fuera el destino. Y por último, también tenemos forma de filtrar cualquier tipo de acceso indebido remoto con un firewall, y son básicamente reglas que uno puede crear dentro del radio para poder restringir ese tipo de ataques. Hay una pregunta de Horacio que dice, ¿qué equipos manejar a nivel de core? De pronto vamos a hablar de troncales, ya vamos a hablar de las otras familias que tienen mucho más ancho de banda. Con este concepto
podemos crear lo que se llama un perímetro electrónico de seguridad, donde podemos darle seguridad tanto a lo que está atrás del radio como a la información que estoy enviando hacia adelante del radio. Otro valor agregado es el tema de la red multiservicio. Entonces ya lo vimos un poco atrás cuando yo les comenté de pasar del monoservicio al multiservicio. Este es un valor interesante que podemos tener con los equipos Infinet. Nosotros podemos crear diferentes tipos de servicio entre los radios, restringir el ancho de banda de cada uno de ellos a nivel de dirección IP, a nivel de MAC address, a nivel de VLAN. Es decir, podemos hacer cualquier tipo de filtro para poder darle ese modelamiento al tráfico y diferenciar cada uno de los servicios. Y obviamente eso puede servir para tener diferentes clientes en un solo radio. Por ejemplo, yo puedo llegar a un sitio y a la vez estarle entregando el internet a ese sitio, pero también puedo tener una cámara de seguridad ciudadana, pero también puedo tener una AP Wi-Fi comunitario. Es decir, cada uno de esos servicios va a ser independiente uno del otro. Me pregunta José Carlos, ¿cuántos usuarios o clientes se pueden estimar en una cobertura punto multipunto? La respuesta sería, depende de la aplicación. Yo tengo, por ejemplo, sectores con telemetría en campos de petróleo que pueden tener 60 remotos porque el consumo de cada telemetría es de 1 mega. Entonces, digamos que puede coexistir una cantidad alta de usuarios. Como tengo sectores donde hay cámaras de seguridad PTZ, cámaras LPR, en total en un poste pueden haber unas 6 cámaras de seguridad. Y ahí puedo concentrar máximo 10 remotos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos remotos va a consumir un ancho de banda dedicado, grande, que hay que garantizar para que funcionen todas las cámaras simultáneas. Digamos que esa sería la respuesta. Depende del ancho de banda que yo quiera tener dividido entre los diferentes tipos de remotos. Todos los equipos de Infinet R5000, desde el más pequeño hasta el más grande, son IP66, tienen encerramiento en aluminio militar, lo cual les va a aislar de la radiación ultravioleta, de la radiación electromagnética. Los equipos de antena integrada tienen un BIM de apertura bastante estrecho y eso les va a permitir sobrevivir muy bien al ruido electromagnético y tienen un rango de temperatura extendido grande, pueden ir desde climas muy fríos. Por ejemplo, en Chile pudimos llegar a menos 40 grados en la alta montaña, a más de 5.000 metros. O, por ejemplo, en Cartagena, en Colombia, o en Hermosillo, en México, hemos llegado a temperaturas muy altas de más de 50 grados centígrados. Entonces, estamos preparados, soportamos los climas extremos y eso también hace parte de toda esta estrategia de confiabilidad y estabilidad que podemos dar en las soluciones de radio. Adicionalmente a eso, también tenemos algunas características a nivel inalámbrico muy interesantes en la familia R5000, como lo es, por ejemplo, la ecualización en el dominio del tiempo. Por lo general, los radios que uno ve en el mercado ecualizan a nivel de frecuencia, es decir, ajustan los niveles de señal, la potencia a nivel de frecuencia. Pero ecualizar a nivel de tiempo requiere más hardware, requiere un hardware más robusto, requiere hacer más cosas, porque significa que yo debo corregir la señal en la fase, yo debo corregir la señal en amplitud, una serie de cosas que no tienen nada que ver con la frecuencia, sino es con la señal casi que sinusoidal que uno ve en el radio, y eso es algo que nosotros hacemos. Hacemos la ecualización en frecuencia y la ecualización en el tiempo. Y eso nos permite sobrevivir mejor al espectro, porque el espectro interferido afecta de las dos formas a la señal, en frecuencia y en tiempo. Y nosotros hacemos esas correcciones. También manejamos una estructura de trama TDMA que, como para que se entienda rápido, ayuda muchísimo al tema de rebotes, de refracción, de difracción, todos estos fenómenos de propagación que estuvo comentando Román. Nosotros los corregimos con este tipo de estructura de trama. También manejamos diferentes modulaciones de manera automática y hacemos corrección de errores. Tenemos un analizador de espectro integrado dentro de los radios y también podemos hacer análisis de MIMO, que es muy importante porque hace parte de la propagación. A veces uno simplemente se guía por un valor de RSSI o se guía por un LED o algunos modelos, algunos fabricantes lo hacen con una especie de sonido.
pero realmente eso no le dice nada al que lo está apuntando. Y nosotros lo que hacemos es que tenemos una herramienta mucho más avanzada que me está diciendo si ese MIMO 2x2 que supuestamente tiene la antena se está dando. Y puedo hacer correcciones al momento de la instalación para poder lograr una excelente alineación. Entonces, eso también está incluido dentro de la familia R5000. Tenemos otras dos familias, la familia XG y la familia Quanta, que ya no utilizan la misma tecnología de la familia R5000. Esto es una tecnología mucho más avanzada, se conoce como Single Carrier Frequency Domain Equalization. Básicamente ya no somos OFDM, R5000 todavía es OFDM, esto ya es una familia que no es OFDM, y empieza a haber una cantidad de beneficios al no ser OFDM que permite dar anchos de banda muy buenos, grandes, con pocos hertz. Es decir, la eficiencia espectral de estos equipos es altísima. El XG1000 es un equipo que puede entregar 1000 megabits por segundo con 2 canales de 40 MHz. Ya vamos a ver qué significa esto. El XG 500 megas con un canal de 40 MHz. El Quanta 5 460 megas con un canal de 40 MHz. Y el nuevo Quanta 70 en la banda de 70 GHz entrega 480 megabits por segundo con un canal de 125 MHz. Este es como el portafolio de alta velocidad que podemos ofrecer. Hemos probado soluciones con antena integrada, con antena externa, a varios kilómetros, logramos enlaces punto a punto. Esta familia solo hace enlaces punto a punto de alta velocidad, donde podemos lograr anchos de banda que son, por ejemplo, del orden de los 800, 900 megas a distancias de 70 kilómetros, por ejemplo, en pisos de ruido fuertes. ¿Por qué podemos hacer ese tipo de enlaces con esos canales pequeños? No necesitamos canales de 80 o de 120 MHz. Una de las razones es porque esta nueva tecnología SCFD permite no perder potencia cuando yo modulo alto. Ese es un problema que tiene OFDM. Es una tecnología muy buena, lleva muchos años en el mercado, más de 15 años yo diría, pero OFDM encontró un techo y ese techo se llama la modulación por encima de 64 QAM. Cuando yo paso de 64 QAM, en ese momento empiezo a perder potencia. Y eso hace de que, pues básicamente, el enlace ya no funcione, porque estoy perdiendo entre 6 a 14 dBm solo por modular un poco más alto. Y eso va a hacer de que los nuevos desarrollos de OFDM, pues básicamente no funcionen a larga distancia. En Wi-Fi no hay problema. En Wi-Fi 50 metros, 100 metros, pues que yo pierda 14 dB no es tan delicado. Pero si yo voy a hacer un enlace de 20 kilómetros y yo pierdo 14 dB, pues básicamente perdí el enlace. Entonces, ese tipo de desafío lo vimos hace unos 5 años y ahí empezamos a irnos hacia una tecnología como lo fue SCFDE, que básicamente permite modular muy alto, podemos llegar a modulaciones de 1024 QAM, y a su vez perder muy poca potencia. Y eso nos permite pues transmitir más bits con menos hertz y por eso podemos entregar anchos de banda de 500 megas con canales de 40 MHz. Entonces 500 megas con 40 MHz. Si uno mira una solución en el mercado con 40 MHz vamos a entregar en el mejor de los casos 300 y algo de megabits por segundo. Entonces esa es una de las grandes mejoras que hemos logrado gracias al cambio tecnológico. Y ahí es importante entender por qué es importante tener canales pequeños. Básicamente porque cuando uno utiliza un canal para transmitir datos, como un canal de 40 MHz, realmente uno no ocupa en el espectro 40 MHz, uno ocupa 120 MHz. Y la razón es que siempre que uno utiliza un canal, uno debe tener en cuenta las dos bandas de guarda que van al lado y lado del enlace. Entonces, en total uno tiene que pensar en un canal de 120 MHz. Si uno utiliza un canal de 15 MHz, estaría pensando en una afectación del espectro de 45 MHz, es decir, 15 más 15 de cada lado. Y si uno utiliza un canal de 80 MHz,
pues obviamente está afectando realmente 240 MHz. Esa es la razón por la cual cuando uno instala un enlace con canales grandes, a los 2 meses empieza a ser interferido. Y uno revisa el espectro y dice, no, pero pues es muy raro porque en donde está mi canal no hay nada. Pero resulta que 80 MHz a la derecha y 80 MHz a la izquierda también me incide, también me afecta bastante. Entonces, por eso tener canales pequeños para transmitir muchos bits es una forma también de sobrevivir a ese espectro. Y la otra ventaja que tiene esta nueva tecnología SCFDE es que puede modular independiente cada polaridad. OFM no lo puede hacer. OFM, si vertical está interferido y modula bajo, horizontal tiene que hacer lo mismo. No puede modular de manera independiente. En SCFDE sí podemos hacerlo de manera independiente y eso también ayuda a tener más ancho de banda. Por eso en esos sitios muy interferidos, Infinet está a veces dando 2 o 3 veces más ancho de banda que cualquier otra marca. Y básicamente es porque el tipo de tecnología que tienen los radios es la que ayuda a lograr ese tipo de mejoras. Hay un par de preguntas, les voy a leer rápido. Dice, ¿tienen alguna sucursal o algún contacto en Ciudad de México? Claro que sí. Ya les podemos pasar. Tenemos presencia en toda Latinoamérica sin ningún problema. Carlos de la Madrid es la persona encargada de los negocios en México y Centroamérica, entonces yo paso tus contactos con él para que puedan conversar. Casos de éxito, Horacio nos pregunta casos de éxito con algunos ISPs en Colombia o Latinoamérica que tengan soluciones Infinet Wireless. Sí, en específico en Colombia estamos trabajando con GTD, con Mediacommerce, con Telefónica, digamos que son los más, con Ufinet, que son como los más conocidos. Hay muchos operadores más pequeños y medianos que también utilizan equipos nuestros. Tenemos más de 4.000 equipos ya desplegados en Colombia, o sea que la experiencia en Colombia es bastante alta. Joseph nos pregunta, ¿yo puedo hacer con estos equipos un enlace punto a punto y ahí retransmitirlo en un enlace punto multipunto? Sí. Sí se puede hacer, básicamente es conectarlo por el puerto de internet, es decir, yo llego al punto a punto, en el radio remoto del punto a punto lo conecto a la base del multipunto y de esa forma ya llego hacia más usuarios. Creo que ya contesté las preguntas, entonces vamos a seguir revisando. Este nuevo tipo de tecnología también tiene otro avance muy importante y es el tema de que los radios son Software Defined Radio. ¿Qué significa ser Software Defined Radio? O radios definidos por software. Significa que yo puedo cambiar el radio cuando le actualizo el firmware. ¿Por qué? Porque el radio o la señal de radio se construía desde un algoritmo, desde un software. Entonces, eso permite construir o crear esa señal modificada desde el algoritmo. Y la señal es muy similar a lo que se genera en OFDM, por eso digamos que logramos cosas similares. Tenemos otra ventaja que es un tema de HFDD, que básicamente es que podemos utilizar frecuencias diferentes al lado y lado del enlace, y eso les va a ayudar a ustedes a sobrevivir mejor el espectro. Voy a pasarlo muy rápido porque ya nos fuimos en tiempo. Algunas soluciones nuestras como el XG1000, el XG y el Quanta 5 soportan fibra óptica directamente en el radio. Es decir, yo le inserto un SFP de cualquier marca y puede salir en fibra óptica. Eso ayuda a diferentes tipos de aplicaciones. Lo hemos utilizado también bastante, sobre todo en subestaciones eléctricas o en backups de tendidos de fibra. También estos radios son IP66, IP67, tienen encerramiento metálico. Las antenas integradas son bastante directivas y tenemos el rango extendido de temperatura y elevación. Era muy rápido, yo sé que quedan muchas preguntas en el ambiente, yo sé que de pronto quieren saber un poco más sobre las soluciones ya en específico, por eso pues les voy a dejar aquí a todos mis datos, pero la idea es que este primer contacto les sirva a ustedes para poder entender un poco sobre lo que les puede ofrecer Infinet a nivel de soluciones inalámbricas. Entonces, aquí les dejo mis datos
y cualquier cosa, con mucho gusto ahí estamos en contacto para responder. Hay una última pregunta, dice Andrés Felipe, ¿qué regulaciones gubernamentales requieren los WISP en Colombia, por ejemplo? Bueno, desde el punto de vista de espectro, que podría contestarte, porque lo conozco bien, hay una resolución que es la resolución 181 de abril del 2019, donde define el rango de no licenciado para poder operar en ese segmento. Ahora, para constituir como tal un WISP en Colombia, no sabría la respuesta. Ahí sí no sabría qué se necesita legalmente para ser catalogado como WISP. Creo que cualquier dato, ahí están mis datos, si me quieren escribir, me quieren compartir sus inquietudes comerciales, tenemos distribución en todos los países, podemos ayudarles con todos los proyectos y hay stock, por ejemplo, en países como México, en Colombia, en Perú, en Chile, entonces podemos atender casi que inmediatamente todos los requerimientos. Yo voy a lanzar la segunda votación. Ya con esto vamos por finalizado. No sé si quieran agregar algo más. Román. De mi lado, no. Gracias, Carlos, por la presentación. Ok, perfecto. Katia, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por el webinar. Realmente, entre esas soluciones de Infinet y LuxCarta, bueno, son herramientas bastante valiosas para crecer la red, era el tema de hoy. Entonces, estamos completamente a la disposición por email, por teléfono y, bueno, con gusto esperamos podernos ver pronto. Gracias. Ya se ve la encuesta para que la puedan llenar, por favor. Sí, correcto. ¿Tenemos algo más? Creo que no, por ahora. Muchas gracias, Piro, por la felicitación. Vamos a hacer la cortica. Creo que ya votaron más o menos 16, 17. Bueno, ahí siguen votando. Creo que la vamos a cerrar en 2 minuticos para darle finalización al webinar. Si quieren, últimos en votar. Listo, yo creo que ya la vamos a cerrar. Pues básicamente, ya para cerrar la segunda votación, preguntábamos, ¿piensa implementar una solución inalámbrica punto a punto, multipunto en los próximos meses? Ambas, el 48%. Entonces, por favor, ténganos en cuenta como solución. Infinet Wireless está ahí. Es importante que nos conozcan. Y la segunda pregunta era qué tipo de mapa les ayudaría más en sus próximos proyectos. 2D, 2.5D, 3D, poblacional. Lo bueno, Román, es que nadie dijo no sé, hasta que aprendieron bastante. La mayoría dijo que 3D, 57%, 2.5D y 2D. Entonces, creo que pues, es una oportunidad interesante para que utilicen este tipo de herramientas como lo es LuxCarta. Perfecto, Listo, sí. muchísimas. Gracias de nuevo a todos por atender. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en los próximos webinars. Y aquí estaremos. Súper, Carlos. Muchas gracias.